buenas noches, saludos a todos los espectadores de Castilla y León Televisión. Estamos en directo en la Plaza Mayor de Zamora en esta tarde de Sábado Santo para acercarles al desfile procesional de la Virgen de la Soledad. Por delante este desfile en el que veremos a algo más de 3.500 zamoranas que arropan y alumbran con sus velas el lento desfilar de la Virgen de la Soledad, una bellísima talla de devoción sin igual en Zamora. De ella tendremos tiempo de hablar en los próximos minutos. Para acompañarnos en los comentarios nos acompañan esta noche Luis Felipe Delgado, periodista, Miguel Ángel Hernández, sacerdote. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una tarde muy esperada por muchos zamoranos y sobre todo por muchas zamoranas que esta tarde-noche de Sábado Santo van a acompañar a su madre por las calles de la ciudad. Sí, es una de las tardes, digamos, esenciales de la Semana Santa de Zamora, aunque quedando, digamos, un poquitín obnubilada o tapada o oculta por la manifestación tanto religiosa, devocional, de 2 días centrales del Triduo Pascual, como son nada menos que el Jueves Santo y el Viernes Santo, y en cuanto a las calles se refiere, por esa catarata de arte y de devoción que supone sacar tantos pasos, tantos momentos del Evangelio plástico de la Pasión, como han sido los de la Vera Cruz, Jesús Nazareno, Vulgo, Congregación y Santo Entierro. Hoy sale solo una madre. Bueno, pues esa madre va a llenar más que todos esos pasos juntos la tarde-noche hoy en Zamora. Estamos viendo ese instante en el que la imagen de la Soledad sale de la iglesia de San Juan, en un momento además un poco complicado porque la imagen tiene que descender. Vamos a escuchar la música en estos momentos. Ahí teníamos esos primeros sones en la tarde de este Sábado Santo y, como decíamos, la imagen que ha salido de San Juan y que ahora tiene unos momentos en la que tienen que arreglar y ponerla en esa posición, porque, como estábamos comentando, no pasa por la puerta de San Juan y tienen que descenderla, y ahora es un momento en el que tienen que hacer un pequeño trabajo para que esté en su posición habitual, y vamos a ver en breves momentos pues a las hermanas, a las más de 3.500 mujeres zamoranas que comenzarán con ese desfile, que están ahí esperándola y que comenzarán con ese desfile por las calles de Zamora. Sí, hemos escuchado justo después del himno nacional, que es la melodía que acompaña las imágenes de devoción, no solo en Zamora, sino en muchísimos lugares de España, la salida y la entrada de estas imágenes de devoción. Y con nada más terminar el himno nacional, hemos escuchado y estamos escuchando ahora la banda de cornetas y tambores que anuncian el inicio de la procesión. La imagen de la Virgen va a estar ahí colocada delante de la portada románica de San Juan para que todas las hermanas y miembros de la cofradía que van a pasar por delante de ella y que van a desfilar en la procesión puedan contemplarla por lo menos unos instantes al pasar. La banda de tambores y cornetas es la propia de la cofradía que abre marcha en esta procesión de la cofradía de Jesús Nazareno. Lo hizo en esas 6, casi 7 horas largas de procesión ayer, desde las 5 de la madrugada, y hoy vuelve a abrir, a ser el preludio musical que abre marcha y anuncia la llegada del cortejo. De forma tradicional, siempre en Zamora, en algunos de sus desfiles, lógicamente, los de carácter penitencial no, siempre ha sido una banda de tambores y cornetas. Recordamos de niños la famosa banda de tambores y cornetas de la Cruz Roja, cuando la ONG la deshizo, se pasó a llamar Banda de Tambores y Cornetas Ciudad de Zamora, y después algunas cofradías, como por ejemplo esta, aun tomando los propios miembros de la banda primitiva de la Cruz Roja y de la banda Ciudad de Zamora, crearon, ahí los tienen, su propia banda. La banda de la Cofradía Jesús Nazareno, hay también de la de Nuestro Padre Jesús en su tercera caída,
de Jesús del Vía Crucis, de la Cofradía de la Esperanza, de la Cofradía de Nuestra Madre, algunas, y ya salen con el hábito reglamentario de cada cofradía, mientras que la Banda de la Cruz Roja, cuando estaba militarizada esta institución, lo hacían con el uniforme reglamentario militar, y en la tarde del Viernes Santo, como los soldados del Regimiento Toledo, del extinto regimiento, llevaban aquel casco famoso que a tantos de nosotros nos llamaba, porque eran cascos que habíamos visto en las películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial y que llamaban tanto y tan poderosamente la atención. Todo eso pues ha ido dando paso, con nuevas incorporaciones estéticas a la Semana Santa, a que los sonidos se vistan del mismo hábito de la cofradía, como es hoy, ahí lo tienen, el de la Cofradía de Jesús Nazareno. Podemos escuchar en los sones de esta banda de cornetas de la Cofradía de Jesús Nazareno una versión, una variación sobre la melodía de la salve popular que se interpreta pues en muchos lugares de toda la geografía zamorana, y me imagino que con variaciones propias de cada lugar se interpreta pues en muchos lugares de Castilla y León. Esta salve popular, que con esta adaptación propia a la banda de cornetas y tambores tiene un costumbre de tocar en esta atardecer del Sábado Santo todos los años esta banda de cornetas y tambores. Es un homenaje que le están rindiendo ahora mismo la banda de cornetas y tambores a la imagen de la Virgen justo antes de salir. Por eso todavía ellos, aunque marcan el inicio de la procesión, están detenidos ahí delante tocando la salve. Podemos escuchar también al final de la procesión la salve ya no solo tocada, sino cantada pues por todas las hermanas y por todos los fieles devotos que se congregarán en la Plaza Mayor al concluir la procesión. Y suponemos que ya una vez concluida la salve, el cortejo, la procesión, comenzará pues su itinerario, que se introduce pues por las calles del ensanche de la ciudad de Zamora. Ahí estamos viendo precisamente, yo creo que los primeros instantes del inicio de este desfile procesional, en una tarde, por cierto, muy agradable. En las calles de la ciudad de Zamora hemos tenido una Semana Santa magnífica en cuanto al tiempo. Demasiado calor, que dirán algunos, sobre todo los que tienen que ir debajo de los pasos o debajo de determinadas túnicas, pero para los hermanos de acera hemos tenido una Semana Santa estupenda, y en esta tarde, que empieza a caer dentro de poquito ya la noche en Zamora, pues un tiempo excelente para salir a disfrutar y a compartir desfiles procesionales como el que estamos viendo y compartiendo con todos ustedes. El escenario de la Plaza Mayor es un escenario muy distinto durante toda la Semana Santa. Los edificios son los mismos, pero ciertamente cobran un color o una tonalidad distinta, no solo por la luz del sol o por la oscuridad de la noche, sino también por el tipo de personas que se reúnen en distintos momentos y también por las túnicas de las distintas cofradías. Hemos podido ver a esta misma banda a las 5 de la mañana en medio de una marabunta de gente que a esa hora de la madrugada inunda las calles, algunos ajenos totalmente a la procesión y pasando la noche festiva. Sin embargo, en el sábado santo por la tarde, el ambiente de la Plaza Mayor es un ambiente totalmente distinto del que podíamos contemplar en la madrugada del Viernes Santo. El Viernes Santo era un estruendo, mucho ruido, mucho movimiento. La calle que estamos contemplando ahora mismo es la calle de los Herreros, al fondo, entre ese edificio de piedra que es el antiguo ayuntamiento y es otra casa, esa vivienda. Esa calle de los Herreros es una de las calles típicas de Zamora de movida, de bares, de tapeo durante el día y a media tarde y de fiesta por la noche. Por tanto, el entorno de la Plaza Mayor es un entorno de mucho movimiento en la madrugada del Viernes Santo. Entre esta marabunta de personas, ajenas muchas de ellas, como digo, la procesión, se tiene que abrir camino
la congregación, la Cofradía de Jesús Nazareno. Ahora, sin embargo, en el atardecer del Sábado Santo, el ambiente que hay es todo de expectación ante la salida de la soledad, y el ambiente que hay es mucho más recogido, aunque ruidoso, porque no es esta una procesión penitencial que reclama el silencio de las calles, pero hay un ambiente totalmente distinto en la Plaza Mayor del que podíamos contemplar hace escasamente 2 días. Cofradía de Jesús Nazareno, que están ahora tocando las cornetas, podemos ver también la túnica de la Cofradía de Jesús Nazareno, que es una de las túnicas más antiguas en la Semana Santa de Zamora, porque muchas otras túnicas, como la del Santo Entierro, la de la Vera Cruz, que son cofradías antañonas también, viejas, como la de la Vera Cruz, sin embargo la túnica la incorporaron de un modo más tardío, a finales del siglo XIX. Esta túnica de laval negro, una túnica de una tela sencilla que necesita abrigo en el interior a las 5 de la mañana cuando sale la procesión de la congregación. Es una túnica que sigue un esquema de muchos de los pueblos de Castilla y León. Quizá no en el color, porque estamos muy habituados a ver esta túnica en nuestros pueblos de color blanco, que es la mortaja que acompaña a los difuntos, no solo en Bercianos, esa localidad de Aliste que tiene una procesión muy emblemática, o varias procesiones, pero especialmente la del Viernes Santo, sino que también en Villarrín y en otros muchos pueblos. La túnica blanca con un caperuz romo es la que se emplea en las procesiones de Semana Santa. Pues esta misma túnica, pero en color negro, es la que utiliza la congregación desde hace varios siglos, una cofradía fundada en el siglo XVII, y así pues podemos contemplarla por la mañana en la madrugada del Viernes Santo y podemos contemplarla ahora mismo, sencilla, sobria, ceñida con un cíngulo de cuerda a la cintura y con un decenario con 10 bolas y una cruz que representan pues las 10 Ave Marías del Rosario y que indica también esa condición mariana de la cofradía. Y es que aunque seguro que los zamoranos lo sabemos todos, a los castellano y leoneses les tenemos que explicar que esta cofradía de Jesús Nazareno tiene 2 desfiles, el que hablábamos, el de la madrugada del pasado Viernes Santo, y este otro desfile procesional que es el de la Virgen de la Soledad, en este caso acompañado fundamentalmente de mujeres, aunque también hay algunos de los hermanos de Jesús Nazareno que salen en esta tarde, pero son 2 desfiles completamente distintos y, como también nos decía Luis Felipe al principio, sobre todo en cuanto a número de imágenes, no tienen nada que ver esa madrugada en Zamora con esta tarde de Sábado Santo en la que solamente desfila una imagen que ya desfiló con Jesús Nazareno, pero que incluso cambia su aspecto físico. Sí, el manto de terciopelo y de oro bordado que lucía tanto la anterior imagen de la Soledad hasta esta que llega en 1886 a la cofradía, la cambiaba por un manto pobre de luto, digamos, castellano, muy nuestro, muy zamorano, en la tarde del Sábado Santo, cuando se funda la cofradía o la sección de Damas de la Soledad, que lo hace en 1909 para hacer la vela a la Virgen. Pero solamente vestía el terciopelo, el manto, en la procesión del Viernes Santo. El resto del año, como ahora, en su altar, entonces en su capilla de los condes de Casatrejo, hoy derribada para que se vea en toda su soberbia arquitectura, la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, obras que duraron 4 años, largos, tanto en el interior como en el exterior, que de alguna manera desnaturalizaron la Plaza Mayor porque rompieron su hegemonía prácticamente cuadrada de plaza provinciana al quitarle un montón de casas y de soportales, todos los de la parte izquierda de la plaza, según están ahora las cámaras de televisión Castilla y León, y eso, bueno, pues hizo que rompiera un poco esa belleza del entorno, del lugar. Y como decía,
la capilla fue derribada para ganar más espacio, para que se viera en toda su belleza, en todo su esplendor, ese gran templo románico al que se le habían adosado. Paneras de la cofradía, capilla de la Virgen de la Soledad, y por esta parte, por donde acabamos de ver salir a la Virgen, había también sacristía y había la capilla de San Miguel, que pertenecía a la cofradía de la Vera Cruz, del Jueves Santo por la tarde, y en la que se veneraban algunas de sus imágenes de devoción. El pequeño nazareno de la capilla de San Miguel, como siempre se nos dijo, la Virgen Dolorosa, la Dolorosa, el Jesús de la Flagelación y el Jesús de la Oración del Huerto tenían un pequeño huequito en aquella capilla, que tampoco era, no era muy grande, pero eran entrañables, y por allí salían todos los pasos el Jueves Santo por la tarde. Sí, como comenta Luis Felipe, la Plaza Mayor de Zamora es una plaza ciertamente peculiar, ¿no? Si podemos en alguna imagen, una toma general, ver el conjunto de la plaza para que todos los espectadores de Castilla y León, porque los zamoranos conocemos muy bien esta plaza, pero es una plaza un tanto peculiar porque no mantiene esa planta cuadrada y porticada que tienen todas las plazas de Castilla y León en general, sino que con el derribo de estos edificios, la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, preciosa iglesia de finales del siglo XII y primeros años del siglo XIII, ha quedado ahí como colocada en medio de la plaza. Está a un lado, la vemos con una gran elegancia, pero está puesta como en medio de la plaza y da una sensación un poquito extraña. Todos esos edificios que se derribaron en una fecha reciente que todos nos acordamos. Yo era muy pequeño, pero Luis Felipe se acuerda mucho más. Yo no recuerdo aquellas capillas, pero lo que sí es cierto es que a principios de siglo, en 1905, se derribó también un claustro que tenía la iglesia. Hubo un proyecto en el Ayuntamiento de Zamora por aquellas fechas de modernizar la ciudad. Ese afán modernizador que llevó a tantas ciudades históricas de Castilla y León y que en muchos casos supuso el derribo de edificios históricos que hoy nos lamentamos. Bueno, la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, esta preciosa iglesia como decía, de la Edad Media, finales del siglo XII y primeros compases del siglo XIII, estuvo a punto de ser derribada. Se quería construir una gran avenida que comunicara la Plaza Mayor con la catedral, y hasta en 2 veces hubo un intento fuerte por parte del ayuntamiento de proceder a su demolición, pero gracias al obispo de aquel momento, el obispo Luis Felipe Ortiz, que protestó enérgicamente y tuvo que buscar también sus apoyos en Madrid para defender este edificio emblemático del que hoy los zamoranos nos sentimos muy orgullosos viéndolo con esa belleza y con esa limpieza de todos sus muros. Y ya ha comenzado el rosario interminable de mujeres de Zamora de toda edad y condición que salen hoy en esta procesión alumbrando a su queridísima Virgen de la Soledad. Son más de 3.000 las damas, casi 3.500 apuntadas, y con ese rito también entrañable que tenemos los zamoranos y que hace que así pervivan tradiciones como esta de la Semana Santa, el de apuntar, el de alistar a nuestros hijos en cuanto nacen. Yo recuerdo, quizá por la mayor edad de Miguel Ángel, que entonces a nosotros se nos apuntaba única y exclusivamente cuando hacíamos la primera comunión. Entonces hasta los 7, 8 años no podíamos acceder a las cofradías. Ahora, en cuanto se tiene la fe de bautismo, en cuanto se bautizan, incluso algunos, en cuanto tienen ya la notificación del registro civil, acuden rápidamente a apuntar a sus hijos recién nacidos a esta o a su cofradía del alma o a sus cofradías. Y luego ya con el paso de los años, cuando esos niños y niñas se hacen mayores, cada uno con plena libertad podrá elegir el camino que quiera, de continuar la tradición de sus mayores o simplemente de seguir por otro camino, porque aquí en Zamora no se impone nunca la fe. La fe se agradece, la fe se toma y la fe se vive. Y este es uno de los desfiles posiblemente de todos los que hemos compartido a lo largo de esta Semana Santa, en el que vamos a ver a más niñas, porque aquí especialmente es tradición. Las mujeres, en cuanto hay una niña en la familia, es apuntarlas a acompañar a su queridísima Virgen de la Soledad. No solamente durante este día, la Virgen de la Soledad, que recibe culto, como decíamos, en esta iglesia de San Juan, prácticamente a diario recibe a multitud de mujeres, de hombres, de zamoranos, que se acercan a darle una pequeña oración, simplemente a lanzarle un beso, pero es a diario. Muestra de esta devoción de la Virgen de la Soledad y del arraigo que tiene en Zamora es la cantidad de gente que podemos observar en la plaza. En una de las tomas anteriores podíamos ver la calle de San Andrés,
una de las calles que conducen a la Plaza Mayor absolutamente repleta de gente. Y sin embargo no es una procesión espectacular, no salen un nutrido grupo de grupos escultóricos, no tenemos algo especialmente emblemático, simplemente es una imagen vestida de una manera muy sobria, con un traje que podía llevar cualquier viuda en algún momento determinado de nuestra historia, y sin embargo reclama la atención de todos los zamoranos y foráneos que vienen este día. Hoy creo que se trata de una de las procesiones que genera un movimiento devocional más grande, porque la estética, la espectacularidad, el recogimiento quizá y también esa belleza de las procesiones nocturnas no lo encontramos en esta procesión. Esta procesión lo que tiene una fuerza tremenda es la imagen de la Virgen de la Soledad, que es lo que atrae a los zamoranos. Ya están los cargadores, los hermanos de paso de la Virgen, esperando el momento, con ese pañuelo que todos se anudan, pañuelo blanco al cuello, para que el sudor a través de la camisa no empape las espaldas, y dispuestos a entrar. También el cargar con la Virgen de la Soledad es un privilegio que algunos de nosotros, y lo digo con entera satisfacción, hemos tenido a lo largo de la vida, por ese mismo rito que decía yo de que nos apuntaban nuestros padres de pequeños. Entonces, cuando entras en una cofradía, si ya tus padres o tus abuelos, tus antepasados, están ligados emocionalmente a una determinada imagen, también te apuntan a ti, te asocian a ella. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna, y yo siempre estaré orgullosísimo, de que me apuntaran, me alistaran a la Cofradía de Jesús Nazareno, y de que cuando fui un jovencito, con 20 y pocos años, tuve la oportunidad de cargar con esta Virgen de la Soledad casi más de 20 años, y son en momentos muy emocionantes el encontrarse allí debajo, en ese paso, en ese momento de silencio y de oscuridad, en el que los que estamos allí, sin lazos de sangre algunos, otros sí, otros son hermanos o sobrinos, nos sentimos verdaderamente identificados con la imagen y nos sentimos verdaderamente hermanados en ella. Sin duda, sí, la figura de los cargadores en Zamora es especial. Sin duda, los que lo repiten más alto y con más orgullo son los cargadores de la Soledad. Es un privilegio, claro, no es lo mismo que cargar algún otro paso, pero todos tienen ese lazo. Yo recuerdo, voy a poner un paso de un ejemplo de un paso que es muy fuerte, es decir, un paso que pesaba mucho, que estaba a ruedas, que era la crucifixión. Pues se apuntaron, cuando se puso a hombros, se apuntaron varios muchachos jóvenes, porque sus abuelos recordaban que venían de su pueblo, o de Cubillos, o de Monfarracinos, o de Roales a cargar. Sus abuelos, cuando se llevaba a hombros en los años 30, después se le puso a ruedas, y volvieron, porque allí estaba, digamos, de alguna manera, esa sensación de estar sucediendo, de tomar el testigo de sus abuelos, de sus antepasados. Algunos ni siquiera lo habían conocido, pero lo habían oído sus padres en casa. Tu abuelo cargó con la crucifixión, o con el Longinos por la tarde, y entonces ese hilo emocional te ata de tal manera ese paso que para ti es el mejor y el que vas más a gusto. Es decir, no es porque sea la Virgen de la Soledad, pero ahí están otras imágenes de gran devoción, como Nuestra Madre, el Nazareno de San Frontis, la Virgen de la Esperanza, el Nazareno de la Veracruz, o a ruedas incluso como el Cristo de las Injurias, las Andas del Yacente, que hay unas listas larguísimas. Pero también en esos pasos están todos los hermanos, no falta nadie, y tienen también listas de espera. Pasos tan emblemáticos en cuanto al peso, o por lo menos a la aparatosidad y el volumen, como son el Longinos, o la Crucifixión, o la Elevación, la Caída, y están ahí todos. Y ese es uno de los secretos de la Semana Santa de Zamora, uno de ellos, ese transmitirlo generación tras generación, y el orgullo con el que muchos hombres hablan de ahí estuvo mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, y ahí tengo a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Ahí está uno de los grandes secretos. Yo siempre he dicho que ese es uno de los secretos, a voces, sí, y ahora lo decimos para toda la comunidad, del éxito de esta Semana Santa, porque es inconcebible que una ciudad de 60 y pocas mil almas en estos días llegue a 350.000 almas, que muchas de ellas sean de Zamora, gentes que marcharon hace muchos años, hijos que nacieron fuera, nacieron en dispares lugares de la península o incluso de las islas, y vienen en estos días
a esta llamada de sensaciones que es la Semana Santa. Vienen guiados por la fe, vienen guiados por la tradición, vienen guiados en definitiva por la sangre. Es una comunión de sangres, esta la que se nos transmite de generación en generación. Y en Zamora pues nos une y digamos que es casi como un milagro, algo que a veces no se puede explicar con palabras sencillamente, pero claro, te pones una túnica, te metes debajo de un paso y experimentas la sensación de que estás en Zamora y estás con los tuyos, y estás con tu Cristo, estás con tu imagen y estás recordando los viejos tiempos de la niñez, o incluso, aunque no los tengas, esos tiempos unidos a tu abuelo tal, los estás reviviendo de alguna manera sensorial importantísima, no sé, y sublime. Luego, respecto a los hermanos de paso, que es como los llamamos aquí, en algunos lugares de España los llaman costaleros, nosotros llamamos hermanos de paso. Y banceros se encuentran. Los hermanos de paso, los que realizan la carga de los pasos de Semana Santa, se ha experimentado también una enorme transformación, porque años atrás, no tan lejanos, pero ya pasados en el tiempo, los hermanos de paso eran de algún modo de segunda categoría en las cofradías. Muchas veces al hermano de paso se les contrataba molineros o personas que tenían durante el año unos oficios especialmente duros, que tenían que cargar sobre sus hombros pues grandes sacos de harina y que tenían una fuerza física especial. Eran llamados y contratados para llevar los pasos. No solo molineros, otras tareas, oficios y personas corpulentas. En otros casos también llevaron estos pasos por devoción, pero hoy se ha experimentado un cambio, mientras que aquellos hermanos de carga o aquellos hermanos de paso eran hombres que acudían a la cofradía para hacer una función necesaria, difícil, dura, y que estaban ahí pues como los trabajadores de las cofradías, los que les pagamos para que vengan a llevar los pasos. Hoy, sin embargo, el hermano de paso es una persona tremendamente comprometida con la cofradía, que a veces hasta le cuesta dinero el salir más que a los demás, porque pagan las flores, pagan arreglos de las mesas, pagan reformas, necesitan financiar algunas actividades, y es un orgullo y una devoción el participar como hermano de paso. Pues digo que se ha convertido o ha pasado de ser un hermano de segunda categoría a ser quizá un hermano orgulloso de su trabajo y quizá también una élite dentro de la Semana Santa, que en muchos casos pues también el grupo se hace un grupo homogéneo y que en muchos casos llega hasta poner y quitar presidentes. En esta cofradía, hasta los años 70, los hermanos de pasos no eran hermanos de la cofradía, no pagaban ni cuota. Solamente los pagaban los hermanos de luz, que llamaban, y en este caso eran los de la Soledad y los de la Verónica. Entonces ya sabes que se producía el trasvase. Había que entrar primero en la Verónica, por ejemplo, para entrar después cuando te llamaban en las listas en la Soledad. Y en los años 70 hubo que reconducir las listas porque los hermanos, digamos, los que participaban en la carga de los pasos, tanto a hombros como a ruedas, no pagaban ninguna cuota al año. Después ya se les introdujo en la lista de hermanos general de la cofradía, pero hasta entonces no. Es una cosa, digamos, un poco extraña, lo que prueba y refuerza lo que nos comentaba ahora las palabras de Miguel Ángel, de que entonces incluso se les pagaba, y ahí está muy claro, a principios del siglo XX, por cargar en determinados pasos. Estamos viendo ahí un coro, una reciente formación que se ha introducido el pasado año en este desfile procesional, que en unos instantes lo vamos a oír cantar. Está dirigido por el barítono zamorano Luis Santana. Es una novedad para venir a acompañar posiblemente este largo desfilar de las hermanas hasta que dé sus primeros pasos la imagen de la Soledad, y van a ir acompañando con cánticos a lo largo de este desfile, y posiblemente en estos momentos podemos escuchar.
Esta es una incorporación nueva a esta procesión de la soledad. No tenía antes música polifónica, música vocal, pero también podemos descubrir que en el siglo XX se ha introducido la música vocal en las procesiones de Semana Santa por la calle. Es un fenómeno muy característico actualmente de nuestra Semana Santa. Ya en 1925, cuando salía la procesión del silencio, el miércoles santo, desde la catedral, se introdujo muy pronto una composición musical por el maestro de capilla de la catedral, don Gaspar de Arabaolaza, que se estuvo cantando durante varios años hasta que finalmente se desechó para potenciar mucho más ese silencio que caracteriza a la procesión de la cofradía del silencio, precisamente. Y otras hermandades fueron incorporando estas polifonías o estos cantos gregorianos. La penitente Hermandad de Jesús Yacente, que se fundó en 1941, incorporó en 1953 el canto del Miserere, que será uno de los momentos cumbre de la Semana Santa de Zamora en la noche del Jueves Santo, ya empezando el Viernes Santo. A la 1:30 de la mañana, unas 150 o 200 voces masculinas se elevan al cielo en la plaza de Viriato. Otras hermandades fueron incorporándolas después, como fue la Hermandad Penitencial del Cristo del Espíritu Santo o la Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte, que incorporaron a sus desfiles composiciones musicales de Miguel Manzano y también posteriormente de Enrique Satué, que cantan durante la calle y que en el momento central de la procesión, en el acto que estas dos hermandades penitenciales celebran, una en la plaza de la Catedral y otra en la plaza de Santa Lucía, entonan estas polifonías, estas músicas, estas composiciones que tratan de convertir la parada en un momento de oración y en elevar el espíritu mediante la voz humana. Es algo muy propio de la Semana Santa de Zamora moderna o contemporánea, pero ya profundamente arraigado, y esta procesión del atardecer del Sábado Santo nunca ha tenido esta melodía durante la procesión, y de hace unos años surgió esta idea y han comenzado a cantarla. Hay otra hermandad también, la Hermandad de Jesús Luz y Vida, que también incorpora algunas melodías durante el desfile, y bueno, creo que es un elemento muy característico de la Semana Santa de Zamora en este momento. Estamos viendo en estos momentos a la banda de cornetas y tambores Ciudad de Zamora, la antigua de la Cruz Roja, de la que hemos hablado al principio de este desfile, y en ella también vemos, como hemos hablado en otros muchos casos, del relevo generacional garantizado. Ahí están dos pequeños que abren marcha, son hijos de algunos de los miembros de la banda. La banda Ciudad de Zamora se incorpora a esta procesión sobre la mitad más o menos del desfile para acompañar el paso de la policía local, que es escolta de honor de la Santísima Virgen de la Soledad. Va un piquete de la policía local, una escuadra, para rendir honores a la Virgen, aparte de la escolta que lleva de honor en su propio trono, también va un piquete. Y para marcar el paso son también, digamos, momentos en los que se va llenando tan larguísimo desfile y se va llenando además de música, la polifonía, la idea de Luis Santana Juan, de nuestro barítono tan querido en Zamora, cuajó hace 2 años aquí en esta cofradía, en esta tarde del Sábado Santo, pero esta banda actúa ya desde muchos años antes para acompañar, como digo, el paso rítmico, marcial, desfile de los policías locales, que tienen a bien haberla elegida a la Soledad como escolta de honor desde 1971, ya hace muchos años. Esta policía local que la tiene como la escolta de honor y que podemos contemplarlo, ya los hemos visto, vestidos de gala, escoltando la imagen con esos plumas características que salen del casco, ese casco metálico, elegante, que porta la policía local. Traje de gala, que llama.
estos momentos el sonido de esta banda tan querida en Zamora y de esas bellas imágenes, de la imagen que estamos deseando que comience a hablar, porque es entonces también cuando ese movimiento especial, bueno, pues hace de ella y de estos momentos unos de los más especiales de la Semana Santa zamorana. Ahí se puede ver en el centro ahora de la imagen las mayordomas y mayordomos de la cofradía de este año, que tienen el privilegio de ocupar, digamos, un lugar de honor, no solo en las procesiones del viernes y del sábado santo, sino también en los otros actos de culto que celebra la cofradía a lo largo del año. Sobre todo el quinario solemne que en la primera semana de Cuaresma se ofrece a la Virgen de la Soledad en su templo de San Juan. Y a propósito de las bandas de tambores y cornetas, recordar que son formadas las dos, las que hemos visto, la de Jesús Nazareno y esta de Ciudad de Zamora por zamoranos, y que tras su presencia en estas calles hay días, horas y meses de ensayos, y de ensayos muy duros, en tardes y noches de invierno, cuando termina cada uno su trabajo, se reúnen a veces en lugares inhóspitos, otras veces les acogen alguna nave para poder no pasar tanto frío, y ensayan horas y horas, días y días a la semana, y semanas y meses, para que hoy los zamoranos y quienes nos visitan puedan gozar de este sonido, de la calidad impresionante de este sonido. Y esta es la escuadra de la policía local, con su bandera al frente, los que ahora escoltan, digamos, de alguna manera el desfile procesional, acompañan a la Virgen con su ritmo marcial. Y es que los sonidos que escuchamos durante estos días de la Pasión zamorana en las calles no es una casualidad. Detrás de ellos, de todas las bandas, de las distintas formaciones musicales, hay muchas horas de ensayo, como bien decía Luis Felipe, en muchas ocasiones en plena calle. Y parece que a partir del mes de febrero especialmente sales en determinados sitios a la calle en Zamora y los oyes de lejos y da gusto decir, mira, ya está cerca la Semana Santa, ya están en algún lugar, y en Reyes ya en algún lugar sí, ensayando, y se les oye. Tú, por tu caminar en el lugar en el que estés, los oyes a lo lejos y tienes ahí un pequeño guiño a la Semana Santa casi en cualquier época del año. Después acompañan otras procesiones ya de otro carácter litúrgico tradicional a lo largo del año, pero vamos, su mayor fuerza y su mayor presencia es en estos días en las calles de Zamora, en aquellas procesiones que, como decíamos al principio, requieren este preludio. Hay otras, como decía también Miguel Ángel respecto a la polifonía, que son de carácter penitencial, que no llevan ni siquiera la voz de bronce del barandales. Son las penitenciales de por la noche, que no han incorporado la figura del avisador, del esquilillero, del barandales. Y en este momento la Virgen se ha puesto en pie y comienza a caminar, que este es el deseo de los cargadores o hermanos de paso en Zamora, que la imagen parezca que camina, que se mueva con una cadencia rítmica perfecta, compasada por el tambor y por los sones de las marchas fúnebres procesionales. Parezca que camine. En algunos lugares el movimiento de la imagen es semejante al que tiene aquí en Zamora, pero en otros se opta por un movimiento distinto de la imagen. Cada Semana Santa y cada ciudad tiene sus peculiaridades y sus acentos propios. Bueno, pues bien por la banda de Zamora, porque empieza como empezó Inocencio Aedo, el director emblemático de tantas décadas, y lo hizo después Felipe Blanco Aguirre en Acor Blanco, con la primera marcha que se compuso exclusivamente para la Soledad de Zamora en los años 20. El dolor de una madre, de un zamorano, de un palentino, pero que se estableció en Zamora precisamente por el regimiento, Ángel Rodríguez Miguel, que nos dejó dos partituras legendarias para las marchas procesionales de Zamora. La cruz, el emblema musical del Jueves Santo en la Veracruz, y esta, el dolor de una madre. Vamos a escucharla.
espectadores de Castilla y León, podemos decir, recordando algo que hemos comentado hace unos momentos, que la imagen de la Virgen va vestida de una manera muy sobria y sencilla, y que es así querida por los zamoranos. Quienes estuvieron en Zamora en la madrugada del Viernes Santo pudimos ver esta imagen vestida con un precioso manto de terciopelo bordado en oro, que sale concluyendo, cerrando el desfile procesional de la madrugada de Zamora. Sin embargo, hoy esta misma imagen es vestida con este hábito sencillo, muy sobrio, y sin embargo el sentir de la mayoría de los zamoranos es que la Virgen está más hermosa el Sábado Santo con esta ropa sencilla que el Viernes Santo con ese manto fantástico, magnífico, que luce pues bordado en terciopelo, bordado en oro sobre terciopelo, pues hace más de un siglo, por Valentín Mireles, que fue un afamado bordador que tuvo su taller aquí en Zamora, que sustituyó a otro manto que si no me equivoco bordaron las marinas y que tenía unas perlas preciosas, un manto más sencillo, con menos adornos, pero más amplio y también pues muy elegante. No obstante, siempre los zamoranos, viendo elegantísima a la Virgen de la Soledad en su desfile del Viernes Santo por la mañana, preferimos esta sobriedad quizá porque la hace más cercana y porque la sobriedad de este manto refleja o revela mucho más la belleza del rostro y de las manos. Esto recuerda un poco también lo que es una rosa. La belleza de la rosa yo creo que resalta más por esa sobriedad y austeridad de las hojas de la rosa, que son de un verde sobrio, a veces un poco sucio, que hace que la rosa destaque con una elegancia especial. Y quizá este manto sencillo le da una belleza especial al rostro de la Soledad. La alcaldesa de la ciudad de Zamora, Rosa Valdeón Santiago, en el que, como ella misma anunció, es su última Semana Santa, puesto que termina su mandato en esta legislatura, que culminará el próximo mes de mayo. Y esa corona la donó el pueblo de Zamora, costó 40.000 pesetas en 1924, la estrenó esta Virgen, fue por suscripción popular y la hizo un afamado joyero salmantino, que todavía su saga continúa, la joyería Cordón, en la Plaza Mayor de Salamanca. El gran Eduardo Cordón, en el año 1923, recibió rubíes, diamantes, oro de personas anónimas de Zamora. Puso él también alguna otra parte para completarla, así como la M de María, la simbología que va en el centro de la corona, y en 1924 la estrenó esta imagen. Hay por distintos avatares y circunstancias esta corona. En los primeros meses de la Guerra Civil estuvo oculta en una casa particular y en el año 1937 se depositó ya en el Banco de España, en la parte, digamos, en donde había triunfado el alzamiento. Pero en los primeros meses de aquellas dudas, de aquella singladura difícil de una España que se rompe en dos y en guerra, esa corona estuvo en un domicilio particular y dormía debajo del colchón de un matrimonio. Ya no digo más datos porque ya sabréis que si hablo así con esa propiedad serán de mi familia, ¿no? Era él, se puede decir, era mi abuelo administrador de la cofradía, don Felipe de Castro Sobrino, y las joyas las tenía él, así como entonces, años después han depositado en las marinas, las tenían. Lo que eran los mantos, la camarera, que era doña Carmen Prada, viuda de Cuesta, que fue la camarera por excelencia de la Semana Santa de la Virgen de la Soledad en los años 30, 40 y 50, y una de las fundadoras de la sección de damas. Y lo que eran las joyas, que desde 1886, nada más que sale por primera vez, empieza a recibir esta imagen: rosarios, filigranas de oro, pendientes, anillos, sortijas de todo tipo, pues las custodiaba, era obligación del administrador. Y en esos meses en que la situación está muy conflictiva, incluso ya en la Segunda República, los últimos años tan convulsivos, esa corona y otras joyas las guarda el abuelo Felipe en su casa, en su finca, en La Josa. Son pequeñas anécdotas que quiero añadir, aunque los espectadores de Castilla y León, pero que muestran cómo hasta
hasta qué punto los zamoranos somos celosos en custodiar estas pequeñas cosas que son de la madre de todos, en este caso de la Virgen, y cómo los zamoranos han defendido con uñas y dientes siempre las propiedades, que no riquezas, nunca riquezas, de una imagen o de una cofradía. En eso los zamoranos se han volcado siempre. Una corona de oro y pedrería que luce la imagen de la Soledad solo en la procesión del Viernes Santo y del Sábado Santo, porque durante el año hay una réplica exacta, sí. Exacta, que claro, para un no entendido a lo mejor no la distingue, pero es una réplica que porta la imagen durante el resto del año. Y después, otra anécdota es que esa corona, terminando la procesión de 1974, al meter la imagen, al acceder la imagen en el trono al templo, algunos de los hermanos de paso no oímos bien y sufrió un deterioro, dio en la corona, en el dintel del templo, según entraba, según accedía, se partió una parte de arriba, pequeña, insignificancia, se recogieron con detalle las piedras que habían caído sobre las flores, y otra vez la joyería Cordón de Salamanca volvió a repararla y la dejó en perfecto estado. No hay más pasos en esta procesión, la única imagen que preside el desfile procesional es la Virgen de la Soledad, y ahora mismo solo resta que las hermanas continúen caminando hasta terminar pues, las líneas, las dos filas que acompañan a la Virgen en este momento. Hemos visto que por delante iban tres filas, dos en los laterales y una en el medio para que la procesión se haga un poquito más llevadera, pero al ir el paso en el centro de la calzada, pues por detrás ya se lo van a decir. Un desfile que ahora recorrerá las calles hacia el ensanche de Zamora, la parte nueva de Zamora, dará una vuelta y no tardando demasiado, porque hay que recordar que las primeras mujeres salieron hace ya casi una hora de este templo de San Juan. No tardando demasiado, las primeras hermanas volverán a asomar por esta plaza mayor cuando tendrá lugar uno de los actos centrales de la Semana Santa zamorana, cuando el pueblo le canta la salve a su madre. Ahí también insisto con Miguel Ángel que esta plaza mayor acoge momentos preciosos, bellísimos, desde el punto de vista plástico, pero sobre todo devoto, de fe. El lunes santo, la muerte no es el final, la oración por todos los muertos de todas las guerras que hace precioso, aquí con coro y todo, la cofradía de nuestro Padre Jesús en su tercera caída, el viernes en la salida del 5 de copas, el tránsito por ese momento que decía también Miguel Ángel, de ruido exterior, pero que las imágenes y los pasos obtienen mañana la resurrección, el encuentro del resucitado con su madre que se produce ahí en el centro de la Plaza Mayor, y la explosión de alegría y de ruido y de cohetes que sigue a continuación de ese momento cumbre de la Semana Santa y de la redención, que es la resurrección del Señor, cuando su madre encuentra al Hijo. Digamos también, nosotros hemos encontrado en los ojos de la madre al Hijo que ha resucitado, que ha vencido a la muerte. Son momentos que tiene la Semana Santa aquí en la Plaza Mayor. No todas las procesiones pasan por la Plaza Mayor de Zamora, pero las que pasan, la Buena Muerte también lo hace cuando sale de San Vicente el lunes santo a medianoche, tienen su belleza, tienen su paso bonito. Esta Plaza Mayor que marca en la ciudad de Zamora también un eje que diferencia muy bien dos zonas distintas de un casco histórico. El trazado es un trazado medieval en todo el casco histórico, pero la Plaza Mayor marca realmente una diferencia notable. La zona oeste es una zona con una ambientación mucho más antigua. Los edificios no son todos de la Edad Media, hay iglesias románicas que son medievales, pero hay muchos otros edificios como el Parador Nacional de los Condes de Alba y Aliste, que es un edificio renacentista, o la Diputación, que es un edificio del siglo XVII. No son edificios medievales todos, pero el ambiente de la ciudad es un ambiente más pétreo. El suelo es de piedra, de un color ocre, los edificios en muchos casos son también de piedra, y el tono de la ciudad es un tono mucho más medieval. Mientras que hacia el este de la Plaza Mayor, siendo el trazado medieval, sin embargo los edificios ya tienen un sabor del ensanche, del crecimiento de la burguesía,
mercantil, del comercio. Son edificios construidos en muchos casos en las primeras décadas del siglo XX, tienen otro aire distinto, un mayor colorido, también con algunos ejemplos notables del modernismo que llegó a España, pues con Ferriol, un arquitecto catalán que fue maestro de obras en el Ayuntamiento de Zamora, pero con otros grandes arquitectos que, no pasando de ser constructores locales, y que dejaron una impronta muy especial en la ciudad. Y estos dos imágenes de Zamora, que están partidas o divididas por la Plaza Mayor, dan también dos ambientes muy distintos a las procesiones de Semana Santa. Ahora mismo la procesión de la Soledad se encamina hacia esa zona de ensanche, esa zona de expansión de la ciudad y esa zona de alegre vida burguesa, de la burguesía de principios, de finales del siglo XIX y primeros años del XX. Pero las hermandades penitenciales buscan esas calles más tortuosas, con más piedra en las paredes y en el suelo, con ese ambiente un poquito más rural y también más antiguo, y buscan ese recogimiento de la zona más antigua de la ciudad. Dos ambientes distintos que marcan también los pasos de las procesiones. Ayer tuvimos la ocasión de ver la procesión del Santo Entierro, por ejemplo. La parte que recorre esta zona del ensanche de la ciudad es un cortejo fúnebre elegante, con una vistosidad fantástica. Cuando recorre la calle Santa Clara o cuando pasa por la calle Benavente, tiene una elegancia especial el Santo Entierro. Cuando se mete por las rúas, por esos caminos empedrados, cuando va camino de la catedral y ha pasado a la Plaza Mayor, tiene otro aire distinto, un aire mucho más recogido, más campesino, diríamos, más rural. Y yo creo que esta doble ambivalencia del casco histórico de la ciudad de Zamora hace que las procesiones tengan un colorido muy distinto y una ambientación muy distinta. Las dos calles que fueron las arterias principales de la vida comercial de Zamora, y digo fueron en tiempo pasado, Sant Torquato y Santa Clara, puesto que el eje comercial se ha ido extendiendo hacia la zona de las Tres Cruces, ya se ha abierto mucho más al crecer la ciudad hacia el este, es decir, hacia la carretera de Madrid, hacia la carretera del Toro, Tordesillas, para que nos entendamos todos. Entonces ya ha perdido parte de su fuerza, y después, lógicamente, el de que la crisis, las distintas crisis, pero esta última, han ido cerrando algunos comercios, y ya estas dos arterias de Sant Torquato y de Santa Clara no tienen la fuerza, el vigor, el ímpetu comercial que tenían en los años 50 y 60, cuando eran, la base, el nudo gordiano de la industria del comercio de Zamora. Cayeron además empresas emblemáticas que tenían sus edificios, sus tiendas, sus comercios en esa zona, en esas calles, y hoy Sant Torquato y Santa Clara ya no son, digamos, las dos calles principales de Zamora, pero siguen siendo para el corazón de los zamoranos dos calles, dos arterias todavía con mucha vida, con muchos recuerdos y con mucho sentimiento, claro. Entonces, en los años 50, los novios y en general los matrimonios y toda la gente que salía a pasear se iba hasta Santa Clara, ya salir hacia la avenida, hacia las afueras, hacia el Humilladero de Sant Torquato, en este caso las Tres Cruces, a las Calderas ya no había edificios, había un campo de fútbol, allí en la calle, lo que hoy es la calle de la Amargura, y ya aquello ya era, digamos, pecaminoso para salir hacia allá. Entonces los paseos eran hasta la Catedral, la Rúa, Santa Clara como mucho, volver por Sant Torquato. Son pequeñas formas de vida, de una vida burguesa en los años 50, 40, 50, 60 en Zamora, como en todas las ciudades de nuestra comunidad de Castilla y León, que han tenido, sobre todo al ritmo de Zamora, ese mismo estilo, esas mismas perspectivas de la vida cotidiana. Y ahí están las mujeres pasando, un desfile incesante, inacabable, interminable, que a veces puede resultar cansado para los espectadores, no tanto para los de carne y hueso que están ahí, porque esos están esperando a ver a su madre o a ver a su hija o ver a su nieta, y por consiguiente aguantan lo que hayan que aguantar. Pero a lo mejor para los espectadores de la televisión es un poco pesado, es un poco cansado. Pues miren, pues puede que sea, pero la verdad es que todas esas mujeres que van alumbrando van con una fe y con una devoción tremenda, y son 3000 y pico las que van, y porque no caben más y no irían más. ¿Por qué? Pues porque tienen una devoción a esa imagen, a la Virgen de la Soledad. Muchas de ellas van por promesas, por una enfermedad de un hijo, van descalzas algunas de ellas,
por promesas que han hecho a lo largo de este último año y que quieren cumplir con su Virgen. Y ahí están, en la fila, interminable. La Virgen, por eso no tiene 3 filas la procesión en toda la parte final, se va moviendo indistintamente. Los hermanos de paso habrán hecho fondo hacia la calle de San Torcuato, enfrente del Palacio de los Momos, es un edificio artístico también muy notable en Zamora, que hoy es la sede del Palacio de Justicia, y mientras las filas siguen avanzando, la Virgen puede, el trono de la Virgen puede efectuar, la mesa de la Virgen puede efectuar esa singladura de ir más despacio, más arriba, más abajo de la procesión, sin que, y así puedan verla también muchas más hermanas. Y vemos también cómo está cayendo la noche, cuando son cerca de las 9 en Zamora, y cómo esas velas comienzan a tomar protagonismo y sentido. Ese sentido que a las 8 casi no le veíamos, empieza a tomar sentido ahora a las 9 de la noche, y cuando estén de vuelta estas hermanas tendrán todavía más sentido en ese acompañar y alumbrar el camino, el desfile de la Virgen de la Soledad. Esta procesión era popular desde 1909, en que la crea la Cofradía de Jesús Nazareno, porque la Virgen terminaba, como todos los pasos de la Cofradía de Jesús Nazareno, en la iglesia de San Juan, mejor dicho, en la Panera. Hubo incluso polémicas entre los hermanos de la cofradía por qué la Virgen tenía que salir de una panera, la Virgen de la Soledad, que lo hacía, hasta que se hacen unas obras especiales en la puerta de la iglesia de San Juan. Hoy ya se ha derribado esa puerta que da a la calle de Sacramento, y hubo polémicas arduas entre directivos y hermanos porque decían que no tenía una salida digna a la imagen, hasta que ya se le hicieron más obras y salía por esta puerta, que entonces era de una capilla, había una adosada, una capilla, llegaba prácticamente a donde están los tambores y cornetas que cierran el desfile, hasta ahí llegaba casi la capilla y la sacristía de San Juan, y entonces empezó a salir de San Juan, digamos de la propia iglesia, no de la Panera, que está detrás, en la parte norte de esta iglesia. Y en 1909, por criterio de un hermano que lo propone en una asamblea, se lleva a la Virgen a la iglesia de la Concepción, de los padres franciscanos. Hoy es la Casa de Cultura, es un edificio totalmente desacralizado y que apenas conserva huellas de lo que fue la primitiva iglesia, que se nos derribó como tantas otras cosas en Zamora por incuria general y abandono y olvido en los años 90. Una desgracia perder ese templo, como tantas otras cosas hemos ido perdiendo en Zamora. Quizá por eso ese sentimiento de las mujeres que están aquí hoy y de los hombres que estamos en las aceras, ese sentimiento de resignación y de sumisión que tenemos los zamoranos, y que a veces nos hace quedarnos demasiado quietos, demasiado sumisos ante situaciones como esa. La iglesia de la Concepción, llegaban la imagen, cuando terminaba la procesión del Viernes Santo, se recogían todos los pasos en la Panera, y la Virgen de la Soledad caminaba hasta la iglesia de la Concepción, y allí la velaban día y noche las mujeres de Zamora, hacían turnos, porque entonces no existían damas, ni sección de damas, eran los cofrades y sus mujeres, y sus esposas, sus madres, y allí iban todos a velarla durante el día y medio que estaba allí, hasta que el sábado por la tarde, en procesión popular, podían ir todas las personas que lo quisieran, venía del Templo de la Concepción, iba por la zona, como decía Miguel Ángel Sánchez, de la ciudad, Santa Clara, el mercado de Abasto, San Andrés, y ya regresaba al Templo de San Juan, a su capilla. En el año 1946 se crea la sección de damas, y ya la procesión deja de ser popular. Hay que ser de esa sección de damas, dependiente de la cofradía, para poder participar en la procesión, y se exige ya luto riguroso completo. Y se oficializa con medallas y con tulipas, como la conocemos hoy día. Y ya muy recientemente, en estos últimos años, con el reajuste de que la Cofradía de Jesús Nazareno, el reajuste de sus estatutos, admite también a mujeres, pues se pensó que para evitar el conflicto interminable de una procesión inacabable el Viernes Santo, 5.000 hermanos de Jesús Nazareno, más 3.500 damas, que no salieran indistintamente ni los hermanos en la procesión del sábado, ni las hermanas en la del viernes, salvo las excepciones de mayordomías, y que los hombres, los hermanos, lo hicieran en la mañana del Viernes Santo y las mujeres lo hicieran esta. Desapareció como tal la sección de damas, y ahora todos son
ellas y ellos hermanos y hermanas de Jesús Nazareno, aunque nosotros entrañablemente seguimos diciendo que son damas de la soledad. Del luto riguroso que se vestía, para eso se teñían entonces muchas damas, las que no tenían el luto que se observaba en las casas con los fallecidos de la familia, pues teñían en las tintorerías o incluso en fabricación casera sus vestidos, sus abrigos, sus jerseys para ir de negro, pues fue sustituido por esta capa que de alguna manera imita a la Virgen, a la capa, al manto de la Virgen de la Soledad, y que estéticamente rompe un poquitín, digamos, el tono más familiar, más entrañable de las mujeres que antes iban caminando, acompañando a la Virgen. El uniforme trastoca un poco aquel ambiente tan sencillo, tan primitivo, tan nuestro, tan bello a la vez, que era el de las mujeres alumbrando con sus vestidos de andar por casa y sus vestidos de salir a la calle, pero siempre, eso sí, negros en esta noche. Fue común en las procesiones femeninas de Zamora el uso del luto riguroso. Tanto la cofradía de, bueno, sección en aquel momento, y cofradía de la Virgen de la Esperanza, que sale en Zamora el Jueves Santo por la mañana, como la cofradía de Nuestra Madre, que salió ayer, Viernes Santo por la tarde, las mujeres que participaban en esos dos desfiles, en esas dos procesiones, iban vestidas de luto, cada una pues como quisiera. Lo único que había que mantener el color del luto, que es el color propio en España, que es el color negro. Sabemos que en otros países utilizan otros colores, pero en España es el color negro. Tenían que ir vestidas de luto, sin nada llamativo, siempre en las instrucciones indica que no se vaya con ninguna ropa ostentando nada, sino que tenían que ir vestidas de luto y con una medalla al pecho indicando la pertenencia a la cofradía. Pero siempre fue un deseo de las mujeres que participaban en estos desfiles buscar algún tipo de uniforme. Se buscó buscar también la uniformidad, no solo por sacar una túnica o sacar algo que las identificara a todas, sino también para evitar la disparidad y a veces pues, el exceso o la ostentación en las ropas que algunas mujeres sacaban. Eso hizo que, por ejemplo, en el desfile de la Virgen de la Esperanza, el Jueves Santo por la mañana, se adoptara hace muchos años ya la peineta y la mantilla, que es algo tradicional. La mantilla en toda España, la peineta es una importación andaluza, pero la mantilla es una prenda muy típica de España para utilizarlo en la iglesia. Antes las mujeres iban a la iglesia con la mantilla porque debían ir con la cabeza cubierta. Pero posteriormente, además de la mantilla y la peineta, se empleó un abrigo, el mismo para todas las mujeres. Y eso le dio un cierto tono elegante, más estandarizado, y evitar también pues, muchos problemas que a veces en el momento de salir había que decir, bueno, este traje es apropiado, viene vestida bien, no viene vestida bien, es idóneo, no es idóneo. Se estandarizó y todas con el mismo abrigo pues mantienen una uniformidad. Y en esta procesión de la Virgen de la Soledad también quiso uniformarse de algún modo la vestimenta de las mujeres y buscar pues también un mismo patrón para todas ellas, y se convocó un concurso. Hubo, si no recuerdo mal, 3 diseños distintos que las hermanas votaron y que salió este que portan ahora mismo ellas, como decía Luis Felipe, imitando un poco el hábito que lleva la Virgen. En aquel momento pues suscitó también algunas polémicas, a algunos les gustaba, a otros no. Es mejor la espontaneidad de la mujer, que pueda vestir de la manera que ella decida, pero bueno, en la votación popular la asamblea dictaminó esto y así salen desde hace unos cuantos años. Yo creo que le quita ese tono popular que decía Luis Felipe, pero le da también pues esa elegancia de una procesión. Pues hasta aquí esta primera parte del desfile. Como decíamos antes, va a dar una vuelta por la parte del ensanche de Zamora y luego volverá hasta esta plaza mayor para rezar la salve y concluir este desfile procesional de la Virgen de la Soledad.